Muy buenas noches. Sean bienvenidos al webinar Minority President, Gobierno y Minoría de nuestro programa de especialización en Derecho Constitucional. Saludamos también a todas las personas conectadas en Video y cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado y del Diario Gestión. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo WhatsApp, donde pueden acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este evento respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la participación de Nadia Palomino y Cristian Guzmán, y posteriormente daremos paso a la ronda de... A continuación daremos inicio a nuestro webinar, para la cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Nadia Palomino es miembro de la Comisión Especializada de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional del Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, especialista en Derecho Constitucional Peruano y General, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cristian Guzmán es coordinador del programa de especialización en Derecho Constitucional y de la maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad Continental, vocal del Tribunal del Servicio Civil y del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud. Damos pase ahora a Nadia Palomino para que efectúe su exposición. Adelante, profesora. Muchas gracias, Analí, muchas gracias al doctor Guzmán Napurí por la convocatoria esta tarde. Bienvenidos a todos los participantes en esta noche de webinar en donde desarrollaremos el tema Minority President, como ya bien señaló nuestra presentadora. Bien, voy a pasar a compartir ahora la presentación que he desarrollado para esta noche. Bien, como ya señalábamos, este tema trae consigo múltiples interrogantes, ¿no? Empezamos con que el término esté en inglés, Minority President, lo que significaría en una traducción sencilla, un presidente minoritario, ¿no? O un presidente en minoría, ¿no? Y esto trae consigo muchas interrogantes, muchas preguntas, sobre todo por la dificultad conceptual que plantea o que trae consigo este concepto de Minority President, ¿no? Si bien es cierto, es utilizado en el derecho norteamericano en relación pues al sistema que tienen ellos, un sistema muy particular de la elección de su presidente, a través del colegio electoral o el Electoral College, del que les voy a comentar esta noche. Bien, he dividido la ponencia, el webinar esta noche, en 3 etapas. Primero quiero hablar de lo que es el Minority President. Ya les voy adelantando que es una figura del derecho norteamericano, en donde se plantea, pues, dentro de ello también la investigación también del presidencialismo que ocurre en América Latina, en donde se produce esta figura, si bien es cierto, no estricto sensu como en los Estados Unidos, en donde a veces ocurre que el voto popular no define al ganador, como en el caso de Donald Trump con Hillary Clinton o Al Gore con George Bush. Sin embargo, sí, las run-off election o las elecciones de segunda vuelta traen consigo que el Parlamento se encuentre fraccionado y tenga como consecuencia pues al oficialismo en minoría en el Congreso. Hablaremos del caso peruano y finalmente algunas consecuencias de lo que trae consigo pues esta figura ya adecuada al derecho en el caso peruano, ¿no? ¿Cómo gobernamos un país donde la mayoría de los votantes no han elegido al presidente? Esta pregunta me parece importante y muy en el contexto de lo que estamos viviendo actualmente. Si recordamos, en la primera vuelta del proceso electoral, más del 84% de los electores no votaron por el plan de gobierno que finalmente se impuso en las elecciones de segunda vuelta, ¿no? Lo que nos ha traído ciertas dificultades que estamos viviendo ahora mismo, dificultad de lograr consensos por parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y determinadas situaciones pues, que nos evocan ciertos recuerdos de crisis anteriores en
gobiernos en donde el presidencialismo se encuentra atenuado o es débil, con la clara oposición del Congreso. Vamos a partir con la definición del Minority President, ¿bien? Esta figura jurídica se desarrolla principalmente en los Estados Unidos, en el derecho norteamericano, y se refiere al candidato presidencial que gana el proceso electoral, pero con una muy fuerte oposición. Recordemos que en este país democrático por excelencia, la elección del presidente es bastante particular, pues esta se desarrolla a través del colegio electoral o el Electoral College, y de sus representantes también conocidos como los grandes electores, ¿no? Este sistema electoral es bastante particular. En el caso de los Estados Unidos, si bien es cierto, los norteamericanos votan, pero finalmente serán los grandes electores, 538 electores que conforman el colegio electoral, los que definan quién pues será el presidente de este país democrático por excelencia, ¿no? Entonces, en este sentido, ha pasado muchas veces que, aunque obtienen votos mayoritarios por parte del pueblo norteamericano, como en el caso de Hillary Clinton, que obtuvo casi 3 millones de votos más que Donald Trump, aún así pierde el colegio electoral, porque la mecánica del colegio electoral es más o menos como en la figura de la canción de ABBA, ¿no? The winner takes all, que significa que aunque fuese por un porcentaje menor en el estado, por ejemplo en California con 55 representantes, si es que gana uno de los partidos, republicano o demócrata, se lleva los 55 votos de los grandes electores dentro del colegio electoral. Bien, entonces esto nos lleva como resultado que no necesariamente el postulante, el candidato presidencial que tiene más votos, sea el que finalmente obtenga la presidencia de los Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, dependiendo de cómo se use el término Minority President, se encuentra referido pues siempre al voto popular, ¿no? Reconociendo en este sentido que en el caso de los Estados Unidos, el voto popular no consiste solamente en la mayoría, sino en la pluralidad representada en el Electoral College o en el colegio electoral, como por ejemplo en los casos de Bill Clinton en el 92, en el 96, o cuando se perdió el voto popular por completo, pero aún así se ganan las elecciones, como por ejemplo Al Gore, que ganó el voto popular, pero perdió el colegio electoral en donde ganó pues, George Bush, y lo mismo pasó con Donald Trump y Hillary Clinton en el año 2016. Bien, respecto a esta figura Minority President, se genera un problema de sección porque no existe una sola definición conforme podrán ustedes profundizar dentro de la bibliografía que he puesto anexa a esta presentación. No existe un solo término que permita pues, definir la figura del Minority President. En los Estados Unidos se usa comúnmente de varias formas, sin embargo, siempre referidas al voto popular, porque nuevamente ocurre que en el caso de los Estados Unidos, no necesariamente el presidente es el que tiene el mayor número de votos por parte de la población norteamericana, sino el que gana el colegio electoral. Es decir, que no existe un presidente minoritario en términos de voto electoral. El voto electoral, que es el que cuenta, que es el que nos dan los 538 representantes del colegio electoral, ¿no? Dependiendo, lógicamente, estos 538 representantes del colegio electoral son ciudadanos elegidos por los partidos políticos. De esta manera, la votación en los Estados Unidos no es una votación directa, sino es una votación indirecta, en proporción al Congreso de los Estados Unidos y también pues, a la Cámara de Senadores. Es así que, de acuerdo también a la proporcionalidad territorial y de representación política, los estados ya tienen un número de representantes o grandes electores que finalmente decidirán la contienda presidencial, en el caso de los Estados Unidos, para el presidente y el vicepresidente, ¿no? Entonces, en atención a ello, no se necesita la mayor cantidad de votos, pero sí la mayor cantidad de los votos de los grandes electores. Y el número mágico para ganar, en el caso de los Estados Unidos, son 270 votos de los 538 representantes del colegio electoral, ¿no? Más o menos para traer a colación esta figura que es propia del derecho norteamericano. Estos 270 votos del colegio electoral
son pues los que definen quién gana la elección. Esta es una tradición norteamericana que proviene desde la Constitución norteamericana y la 12ª enmienda del año 1804, en donde se implanta pues este método de elección, este sistema de elección del presidente, para tratar de equilibrar un poco, que no sean los estados, solamente los estados grandes, los que tengan una representación, sino equilibrar que todos pues tengan una representación adecuada, lo que ha sido muy discutido. Sin embargo, sería bastante complejo pues cambiar la Constitución norteamericana, lo que en algún momento también se ha planteado cuando han ocurrido estos casos en donde, por ejemplo, a pesar del voto mayoritario, aún así pues no se alcanza el lograr acceder pues al cargo de presidente, ¿no? Como pasó con Hillary Clinton y Donald Trump, o con Al Gore y Bush. Bien, otro caso interesante que también he considerado dentro de la figura del Minority President es la que se produce en las Filipinas, en donde, bueno, allí sí, por definición, existe un presidente minoritario, porque allí no hay segunda vuelta ni tampoco colegio electoral, sino que dentro de la pluralidad de candidatos, dentro del sistema multipartidista, se desarrolla una contienda y el que tiene más votos, pues es el que gana, ¿no? No hay una segunda vuelta conforme lo establece la Constitución en las Filipinas de 1987, ¿no? A diferencia en el caso peruano, que tenemos las runoff election, o las elecciones de segunda vuelta, y en el caso norteamericano, que pues el sistema que tienen del colegio electoral, lógicamente fortalece muchísimo el bipartidismo en los Estados Unidos, por eso tenemos demócratas y republicanos, ¿no? En donde se desarrolla pues este proceso de elección a través de estos representantes del colegio electoral. Bien, entonces tenemos en el caso de los Estados Unidos el presidencialismo. No es necesaria las runoff elections, se hacen pues también elecciones primarias para elegir a los representantes de cada partido. Recordemos que pues allá es un sistema bipartidista donde tenemos a los republicanos y a los demócratas. La metodología o la forma del sistema es de que el ganador se lleva todo, ¿no? El que tiene más votos dentro de cada estado se lleva todos los votos de la proporción del colegio electoral, ¿no? Los 55 votos o los 3 votos, como por ejemplo en Washington. Entonces, el estado que, de acuerdo al número ya de manera directa de los electores hayan elegido, aunque fuese por un voto, se llevan todos los votos del colegio electoral, a excepción de los estados de Maine y Nebraska, que en estos dos estados sí es proporcional a la cantidad directa pues, de los votos que se han emitido en estos estados, ¿no? Otros 2 estados, como por ejemplo Puerto Rico y Guam, no tienen representación en el colegio electoral. Esto significa que pues, ellos no votan, ¿no? Podría ocurrir que, por ejemplo, ¿no? En el caso del colegio electoral no se llegase a esta mayoría de los 270 votos que se requiere. En ese caso, excepcionalmente, que solamente se ha producido una vez en la historia de los Estados Unidos, el presidente es designado por la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos y el vicepresidente por el Senado, ¿no? Y en el caso de las Filipinas también es un presidencialismo constituido en la Constitución de 1987, en donde se establece que las Filipinas es un estado democrático que tiene pues una política de representación en atención a la constitución del presidencialismo que tiene allá. También es un estado republicano y la soberanía reside en el pueblo. Toda autoridad estatal también deriva de la elección popular. Es así que la figura del presidente, conforme lo establece la Constitución de 1987, es a la vez jefe de gobierno y jefe de Estado, en donde las elecciones se desarrollan cada 6 años, ¿no? La particularidad es que en este país no se producen las elecciones de segunda vuelta, no se realizan ellas. Entonces, técnicamente, el ganador de la contienda electoral no logra alcanzar la mayoría de los votos del electorado, a diferencia de los Estados Unidos, que tiene pues el voto a través de estos grandes representantes o grandes electores del colegio electoral, y en el caso peruano, a través de las elecciones de segunda vuelta.
Pasemos ya al caso peruano, ¿no? En el caso peruano, ya hemos señalado en alguna conferencia anterior sobre el alcance de la forma de gobierno y el régimen político peruano, ¿no? Sin abundar en ello, ya todos conocemos que el artículo 43 de la Constitución Política del Perú establece que nuestro país es democrático, social, independiente y soberano, y que su forma de gobierno es un gobierno unitario, representativo y descentralizado, organizado a través del principio de separación de poderes dentro, pues, de la tradición del Estado liberal. Es así que podemos plantearnos dentro del régimen político en nuestro país que la democracia se plantea desde dos formas, ¿no? Formal y material. Formal, conforme a lo que acabo de señalar, lo establece la Constitución, las leyes, las normas electorales a través del sufragio, y material en donde debe garantizarse el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, el respeto a los derechos humanos y la independencia judicial. Por esta razón, el Perú es un Estado descentralizado, democrático, un Estado de Derecho que protege al individuo y a su dignidad como base de la sociedad y del Estado, estableciendo de esta manera nuestro sistema de gobierno como una democracia de modelo presidencialista, electo de manera directa por la voluntad popular. Dentro del régimen político, ya hemos hablado entonces pues de la democracia y el Estado de Derecho. Sin embargo, acá tenemos un problema que vale la pena profundizar sobre el sistema de partidos, ¿no? El multipartidismo. Como hemos visto con el ejemplo del colegio electoral en los Estados Unidos, que creo que es un mecanismo válido para fortalecer el bipartidismo en los Estados Unidos. Por el contrario, el caso peruano, que tiene esta amplitud dentro del sistema de partidos de representación a través pues de diferentes normas que admiten la inscripción y registro de diferentes partidos que inician la contienda para, por ejemplo, el proceso de elecciones generales. Tuvimos estas pasadas elecciones, hasta 23 partidos políticos se sumaron a la contienda de llegar a alcanzar pues el sillón presidencial. Ahora voy a pasar algunos datos sobre ello, pero entendamos que mucho significa menos realmente para el país, ¿no? O sea, 23 partidos políticos a la contienda, de los 24 que se encuentran inscritos en el ROP, en el Registro de Organizaciones Políticas, solo 18 de estos partidos obtuvieron votos, y 11 partidos políticos han obtenido un fragmento del Parlamento actual. De estos 11 partidos, 37 escaños del Congreso corresponden al oficialismo o al partido de gobierno, al partido Perú Libre, ¿no? Aquí he traído algunos datos sobre el proceso electoral de primera vuelta, solo para recordar, ¿no?, que en las elecciones generales del 2021 se presentaron múltiples partidos políticos, hasta 23 partidos políticos, y el Partido de Perú Libre tiene pues un significativo 15.71%, que contrario a censo representa pues este 84.29% de peruanos que no compartieron la visión ahora mismo del presidente actual, ¿no? de Pedro Castillo y del Partido Perú Libre, con la propuesta de gobierno que se planteó originalmente. Entonces, no estamos hablando de un porcentaje menor, estamos hablando de 84.29% de peruanos, ¿no? Y nos genera toda esta fragmentación en detrimento en este caso, a la democracia, ¿no? Miren, tenemos 11 partidos en el Congreso dividiendo de manera bastante fragmentada y plural, pues, ¿no? Las voces de todos los peruanos, ¿no? Entonces, dificultando mucho más el lograr consensos y el lograr una viabilidad de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo con este Congreso que se presenta, pues, de muchos colores, de muchos tintes, ¿no? Bien, bueno, regresando a lo que veníamos comentando, ¿no? En el caso ya de la segunda vuelta, porque bueno, respecto a las elecciones generales, en donde se han presentado estos partidos, como ya lo dije, 16 organizaciones políticas no pasaron la valla electoral. No pasaron la valla electoral.
Ya en la segunda vuelta, Perú Libre obtuvo una ventaja porcentual del 0.2%, equivalentes a 42.000 votos, ¿no?, sobre su contrincante, ¿no? Lo que, bueno, finalmente lo llevó a ser proclamado y juramentado el 28 de julio pasado en el marco del Bicentenario, ¿no? Es así que en el caso peruano, la figura jurídica del presidente en minoría es discutible. Es discutible porque, bueno, acá tenemos los datos que acabo de comentar, ¿no? Perú Libre con una leve ventaja. Recuerden que en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, Hillary Clinton ganó con casi 3 millones de votos más y aún así perdió las elecciones, y aquí pues el margen es bastante menor dentro de los partidos que llegaron ya a la segunda vuelta de un porcentaje menor de votos. Es así que dentro de la representación del Congreso, por ejemplo, tenemos que Perú Libre tiene 37 escaños, 11 partidos en el Congreso, y Fuerza Popular 24 escaños que representan el principal partido de oposición, ¿no? Bueno, podríamos discutir sobre si se aplica o no se aplica el Minority President en el caso peruano, ¿no? Porque, a ver, lógicamente les acabo de comentar que sí, finalmente, el Perú tiene el modelo de elección de segunda vuelta, o lo que se denomina en inglés runoff elections. Entonces, técnicamente ha ganado el candidato que ha tenido más votos, ¿no? No es un candidato con menor cantidad de votos, sino al contrario, es el candidato, aunque sea un margen mínimo, que ha tenido el mayor número de votos que el electorado ha elegido, ¿no? Entonces, esto es distinto a lo que ocurre en los Estados Unidos, porque en el caso de los Estados Unidos, en donde se desarrolla propiamente la figura del Minority President, el sistema es bipartidista y cuenta con, y no cuenta pues con esta, no necesita las elecciones de segunda vuelta. Sin embargo, nos queda a nosotros, en el caso peruano, un problema importante, ¿no? Ya, bien, podríamos discutir que el presidente sí gana con mayoría de votos, lo que ocurre, ¿no? Sí ocurre que gana con mayoría de votos, pero nos deja este problema de un gobierno en minoría, porque no se alcanza la mayoría de los escaños en la legislatura y se tiene, evidentemente, una clara oposición producida con la segmentación del Congreso en primera vuelta electoral, como ya les mostré previamente, ¿no? O sea, esta dispersión plural de colores, partidos y tintes políticos. Algunas consecuencias que voy a pasar a compartir, y ya con esto termino mi breve presentación sobre Minority President. Bien, dentro de la doctrina, dentro del trabajo ya de los expertos en esta materia que han analizado precisamente los regímenes presidenciales en América Latina, es que la cooperación entre los poderes del Estado se ve afectada cuando el partido del presidente no alcanza la mayoría de los escaños en la legislatura, lo que es evidente, ¿no? Y es bastante lógico porque ingresa a gobernar, pero con un margen no solamente mínimo con el tema de los votos, sino con una oposición en la primera vuelta, en el Congreso, ¿no? El Congreso que ha sido pues fragmentado, dividido, plural. ¿Esto qué genera? Nos pone como consecuencia a un parlamento que puede llegar a ser un parlamento obstruccionista, que no avala iniciativas legislativas o las acciones desplegadas por parte del Poder Ejecutivo, pudiendo producirse situaciones que ya hemos vivido, ¿no? Crisis de gabinete, ahora mismo que estamos pues previo a ver qué va a ocurrir con este gabinete, si va a obtener o no la confianza del Congreso. Luego de ello, la crisis del gabinete, si se le niega la confianza al gabinete, la disolución del Congreso, la vacancia presidencial, figuras que todos ya recordamos y hemos vivido recientemente. Otro de los efectos de contar con un presidente en minoría es que al producirse el conflicto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el resultado es un gobierno ineficiente, inoperante, por encontrarse fragmentado en sus cuotas de poder político. Se deben considerar, para poder medir el impacto generado por un presidente en minoría, tres variables que hemos comentado ya. La primera es la posición política en la que se encuentra el partido del presidente. La segunda, la capacidad que tiene el presidente para sostener a su gabinete, al gabinete propuesto. Y finalmente el estatus legislativo de los partidos, incluidos pues el partido oficial, el partido del presidente, el partido oficialista, ¿no? Plantear soluciones
requeriría de un análisis más profundo de la dinámica política y jurídica en el contexto actual. Sin embargo, creo que las experiencias pasadas han demostrado que son necesarios cambios formales en la Constitución y también cambios en las normas específicas sobre materia electoral que permitan fortalecer el sistema de partidos políticos y evitar la conglomeración de postulantes y de partidos improvisados que solo generan fragmentación, pocos consensos y muchos conflictos. Por mi parte, esto sería todo sobre mi exposición de esta figura jurídica del Minority President. Espero que haya sido de su interés y agrado. Muchísimas gracias, profesora Nadia. Ahora damos inicio al conversatorio. Adelante, profesor Cristian y profesora Nadia. Profesor Cristian, su micrófono está desactivado. Ahora sí. Sí, ya lo activé. Gracias, Analí. Bien, ante todo, muy buenas noches nuevamente a todos, a la profesora Nadia Palomino, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para poder conversar con nosotros acerca de esta figura tan importante y tan de actualidad, que es la del presidente minoritario, ¿no? Minority President, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, que, claro, se enfoca en el caso norteamericano, claro, como bien te estaba explicando la profesora Nadia, ¿qué pasa cuando, contando voto a voto, en la población electoral de Estados Unidos, un candidato presidencial puede obtener la mayoría de votos, pero eso no ocurre en el colegio electoral, ¿verdad? Porque ahí, como la elección se produce respecto de los electores que provienen de cada estado, y los estados tienen diferente población electoral, y además basta con ganar, digamos, ganar en cada estado con una mayoría determinada, con lo cual mucho pasa que los candidatos presidenciales en Estados Unidos se enfocan en los estados más grandes electoralmente, ¿no? Florida, Nueva York, California, ¿ya? Para asegurar ganar en ellos. ¿Se acuerdan ustedes cómo estuvimos esperando, todo el mundo, la intriga, ¿no? La incertidumbre, esperando estado tras estado en la elección pasada, el año pasado, ¿no? Entre Biden y Trump, que estaba pues luchando la reelección, ¿no? Y claro, y el concepto de presidente minoritario, por ejemplo, en los países latinoamericanos se va enfocando en aquel presidente que carece de mayoría en las cámaras, sea absoluta e incluso relativa. En este caso, en el caso peruano, efectivamente, Perú Libre y el presidente Castillo goza de una mayoría relativa, ¿verdad? Goza de una mayoría relativa. En la elección pasada, el partido de gobierno, en este caso Peruanos por el Cambio, PPK, no gozaba siquiera de mayoría relativa, ¿no? La mayoría la tenía Fuerza Popular, que además era una mayoría absoluta, que luego cambió, digamos, la distribución de la partidaria en el Congreso, ¿ya? Pero claro, tuvimos una figura que era diferente, y esto va cambiando elección por elección, porque claro, en la política peruana de todo puede pasar. Entonces, una primera cuestión a dilucidar aquí, Nadia, es, bien, ¿y cuáles son los efectos? Una primera cuestión es, ¿cuáles son los efectos entonces que genera esta falta de mayoría, sea absoluta o relativa, respecto de la capacidad del presidente de gobernar? O sea, ¿qué problemas va a tener, por ejemplo, el presidente Castillo en un futuro? Le van a hacer la vida imposible, va a ser un congreso obstruccionista, va a tener que pactar con el Congreso políticamente. Digamos, ¿qué ruta debería seguir el gobierno para poder resolver esta situación, ¿no? Tengamos en cuenta de que hay sin confirmar, salvo que ya se haya confirmado en estas últimas horas, pero hay un fuerte rumor que van a haber cambios en el gabinete,
Sí, ¿no? cambios en el gabinete, sí. Sí, van a cambiar por lo menos 4 o 5 ministros, además de ya la Cancillería que ha sido modificada, Bueno, modificado su titular, ¿no? claro, Entonces, ya tenemos nuevo canciller, ¿no? ya Ya tenemos tenemos así, Oscar Maurtua, Oscar ¿verdad? Mauro. Sí. Entonces, un primer tema que sería interesante conversar es, bien, ¿cómo corregimos esto? ¿Qué puede pasar, no? O sea, primero, ¿qué puede pasar? Y luego podemos conversar acerca de cómo corregirlo, ¿no? Bien, interesante. Sí, mira, yo creo que lo que estamos viviendo no es algo nuevo, y ya lo han puesto aquí en los mensajes, no es la primera vez, realmente que el último proceso electoral también con Pedro Pablo Kuczynski fue así, una minoría, creo que una diferencia de votos mínima, ¿no? Y como tú comentas, el Congreso estaba ya allí, sí, completamente la oposición era muy fuerte, ¿no? Entonces, no es algo novedoso tener un presidente que tiene el Congreso en contra, y que ha entrado en segunda vuelta, y no ha sido la primera elección de la gran mayoría de peruanos, ¿no? Lo que hace, yo creo que merma un poco su mandato, su legitimidad. Justo estaba leyendo hoy, antes de este webinar, que una representante de Fuerza Popular ha dicho que ella no reconoce al presidente porque, bueno, carece de legitimidad, ¿no? Y luego la lideresa ha tenido que decir, bueno, a ver, yo sí lo reconozco, ¿no? Sí reconozco al presidente Castillo, ¿no? Porque claro, esto no genera ello, ¿no? O sea, esta fragmentación, como digo yo, nos genera esta incertidumbre de la fuerza de mandato del presidente. ¿Qué significa ello? ¿Que él no va a poder gobernar? A ver, esta es una democracia y el sistema es el que se cumple. ¿Quién es el autorizado en declarar al presidente el sistema electoral? El Jurado Nacional de Elecciones. Entonces tenemos presidente y creo que las dificultades ya se están presentando. O sea, las críticas por parte de la oposición a la designación del primer ministro, perdón, del presidente del Consejo de Ministros, porque por allí leí sistema parlamentario y me fui con el primer ministro. Bueno, pero claro, las objeciones políticas luego se pueden materializar también en objeciones ya con efectos jurídicos, con un rechazo o una negativa de darle la confianza al gabinete, ¿no? Que podría ocurrir, y ahora ya se empieza la negociación de pronto con los otros partidos que integran el Congreso para estos cambios, como tú ya has mencionado, que podrían materializarse para lograr obtener la confianza del Congreso y avalar al gabinete, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se debe hacer, y ya lo comentaba aquí, es que el presidente debe sostener su gabinete, debe sostenerlo, porque es parte, ese es uno de los factores importantes cuando un presidente está en minoría, ¿no? A ver, el primero es la posición política que tiene el partido, ¿no? El partido en este caso, Perú Libre. La segunda es que el presidente tiene que sostener su gabinete. Y el tercero es el estatus que tiene legislativo, como el rol que juegan en el Congreso cada uno pues, de estos partidos políticos, ¿no? Así que yo creo que esas van a ser las dificultades que se van a presentar, el lograr consensos políticos, el lograr avalar al gabinete, y que se va a necesitar diálogo, y bueno, ya lo comentaban, aquí también estaba leyendo los mensajes, que se han producido otros gobiernos en donde también han tenido una minoría en el Congreso, pero se han logrado con éxito desarrollar diferentes líneas, como por ejemplo la económica, que es importante, ¿no? Entonces, yo creo que la clave siempre será, pues, lograr consensos, el diálogo, el consenso. No puedes tú, por más que seas el presidente de la República, ir en contra, no, pero si es que no aceptan ello, disolvemos el Congreso, lo cerramos, ¿no? O sea, porque esa es una postura que no nos lleva a un a un desarrollo, no nos lleva, creo que a materializar lo que el Perú está necesitando más ahora en una época de crisis, ¿no? De crisis sanitaria, en donde se deben priorizar más allá de los egos y más allá de la posición triunfalista de determinado partido, es el bienestar de todos los peruanos, ¿no? ¿No, Cristian? No sé qué opinas tú. Sí, de acuerdo. Yo creo de que lo primero es generar esos consensos, pero claro, esos consensos se generan primero con los nombramientos adecuados, ¿no? Por eso, como tú bien dices, uno de los cambios ministeriales que se cae de Maduro es el propio presidente del Consejo de Ministros, ¿verdad?
y porque claro, porque es él el que tiene que recabar la confianza primigenia del Parlamento. Esto la doctrina llama voto de investidura impropio, ¿no? A diferencia del voto de investidura que se acostumbra a utilizar en Europa, por el cual el primer ministro va al Congreso a pedir su ratificación, pero antes de iniciar las funciones. Acá en el Perú tenemos una cosa muy extraña, ¿no? Es que el presidente de la República designa al primer ministro y días después, o sea, cuando ya está ejerciendo el cargo, va a solicitar la confianza del gabinete, que podría otorgársela o negársela. Si se lo otorga, todo bien. Si no se lo otorga, le niega la confianza, se produce la crisis del gabinete, con lo cual le quedaría al Congreso, digamos, otra oportunidad, digamos, para negar, más bien, no le quedaría más oportunidad para negarle confianza a un presidente del Consejo de Ministros, porque si no tendría o tiene, cual espada de Damocles, la presión de la disolución parlamentaria establecida en la Constitución, ¿ya? Que ya ha sido utilizada, ¿no? No hace mucho, mal utilizada en mi opinión, pero ya ha sido utilizada. Entonces, el problema aquí, entonces, surge digamos, de este juego de ajedrez entre el Congreso y el gobierno para poder asegurar estabilidad. Porque claro, si es que la estrategia del gobierno es forzar la disolución parlamentaria, es una muy mala estrategia, porque muchos dijeron, no, en realidad la estrategia del gobierno es forzar la disolución. Pero pareciera que no es así, porque lo que yo necesito en el gobierno es estabilidad, y para eso lo que tengo que hacer es designar a un presidente del Consejo de Ministros que vaya a solicitar la confianza sobre la base de que se lo otorguen, ¿no? Y el riesgo, porque ya ha pasado, ¿no? Es que vaya el gabinete Bellido a pedir la confianza, ya está, le sea denegada. Entonces, como bien dices tú, Nadia, es necesario que exista este nivel de consenso, ahora, no solamente a nivel de gabinete, sino también a nivel del resto de ministros. Ahora, claro, nada obsta para que el Congreso niegue la confianza o censure ministros de manera individual. ¿Ya? Eso no genera crisis de gabinete y respecto a eso no hay mecanismo de control alguno más allá que la búsqueda de consensos, ¿no? Ahora, claro, y el riesgo, como decíamos, es un Congreso obstruccionista, ¿ya? Pero también, si se llega a consensos, como bien ha señalado Nadia y han señalado también en los comentarios, también ha ocurrido en anteriores circunstancias gobiernos en minoría, en donde el Congreso no era obstruccionista, en donde incluso se les otorgaban facultades legislativas al gobierno, ¿no? Porque claro, sí, además, claro, lo que pasa es que yo quiero traer esto al debate, Nadia. ¿Qué estamos entendiendo por un Congreso obstruccionista? ¿Cuándo se define que estamos frente a un Congreso obstruccionista, ¿no? Porque, claro, el Congreso elegido, por ejemplo, en 1990, se le acusó de ser obstruccionista, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo cual supuestamente... Que no lo era, que no lo era. Justo escuchábamos una clase con el doctor Borea, y él decía, pero si ese Congreso jamás se puso oposición a Alberto Fujimori. Realmente que fue parte, pues, de la estrategia del autogolpe, ¿no? Sí, a ver, eso estoy viendo acá, que está generando debate, como tú dices, Cristian, sobre el obstruccionismo. A ver, el Poder Legislativo tiene dos funciones. La primera es evidente, es legislar, correcto. Pero la segunda es fiscalizar. O sea, tiene que fiscalizar lo que hace el Ejecutivo. O sea, no significa que por eso le tiene que pasar todo. O sea, yo no estoy esperando ello, conforme acá Fabián me pregunta eso, ¿no? Fabián Vera me pregunta, a ver, si calificamos como obstruccionista, ¿tiene que pasarlo todo? O sea, ¿tiene que aceptar todas las políticas que se desee implementar por parte del Ejecutivo, así estas carezcan de sensatez, de libertad y democracia? Una pregunta completamente válida, ¿no? Es una preocupación que creo que tenemos todos, y la comparto, Fabián, contigo. No, a ver, dentro del obstruccionismo me estoy refiriendo a un Congreso, pues,
que se encuentra claramente en una constante oposición por intereses políticos de partido. Somos oposición, nosotros debimos ganar. Éramos la oposición, debíamos ganar, entonces todo lo que diga el Ejecutivo es no, no y no. Claro, si es algo carente de sensatez, que atenta a la libertad y afecta a la democracia, se le tiene que decir que no. La función del Congreso es eso. 2, legislar y fiscalizar. Eso sí, pero nuevamente se tiene que llegar al diálogo y al consenso porque son 3 ramas de un mismo árbol, 3 ramas de un mismo árbol, no están divorciadas, son 3 ramas del mismo árbol, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? La división clásica del Estado liberal para poder evitar la concentración del poder. De acuerdo, sí, claro. Es que si yo quiero tener un gabinete de consenso, o sea, el diseño de nuestro sistema político, ¿ya? Implica que el gabinete deba ser designado por el presidente, ¿correcto? Pero con anuencia del Congreso. O sea, que el Congreso debe estar de acuerdo, debe tener un gabinete de consenso, si no, el resultado va a ser que se denegre la confianza. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, los secretarios de despacho son ratificados por el Senado, ¿no es cierto? Entonces eso no es ninguna novedad, porque por ahí he escuchado decir, o hay quien escribe o dice, que la designación del gabinete ministerial es discrecionalidad del presidente. Mentira, eso es falso, eso es un invento, eso no es cierto. Ya, por favor, si alguien lo leyó en algún sitio, por favor, quémenlo. Ya, eso no es verdad. ¿Ya? Lo razonable en un Estado democrático donde hay separación de poderes y donde hay check and balance, o sea, frenos y contrapesos, no, el check and balance son los frenos y los contrapesos. El freno es, yo te detengo para que no hagas algo que está mal, y el contrapeso es, tú tienes poder, pero yo también tengo poder para equilibrar, ¿no? Para equilibrar. Entonces, esto no lo hemos inventado nosotros, lo dijeron los padres fundadores, ¿ya? Lo dijeron los padres fundadores y sobre todo los federalistas, ¿no? Madison, Hamilton, Jay. Revisen, por favor, El Federalista, lo encuentran rápidamente en Google, ¿no? Los artículos, que en realidad es un libro formado por los artículos que estos señores escribían en medios para poder asegurar que se apruebe la Constitución de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, el gabinete requiere este nivel de consenso. Por ejemplo, Helder acá nos dice, ¿no? El gabinete es bien escogido según de donde se mire. Para la prensa, la derecha jamás va a estar de acuerdo, pero para la izquierda son los mejores. Y eso no es tan cierto, ¿ya? Porque, claro, a la derecha no le va a gustar el gabinete nunca, pero a la izquierda tampoco le gusta. Hay muy importantes sectores de la izquierda que no están de acuerdo con ese gabinete, que además tiene múltiples digamos, contradicciones, múltiples cuestionamientos, como bien señaló hace un rato la profesora Nadia. De hecho, como bien señalamos, se vienen algunos cambios ministeriales que podrían darse incluso dentro de la misma izquierda, o sea, no sabemos, pero lo ideal es tener un gabinete ministerial personas que no estén cuestionadas, porque si lo están, van a carecer de consenso, que es lo que nosotros queremos resolver, ¿no? Entonces, con esto hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Bastante cuidado, porque claro, si hay que hilar fino para ver a quién designamos como ministro en cada caso concreto. Claro, no es primera vez que designamos ministros cuestionados. En todos los gobiernos, se han cosido habas, ¿no? Entonces, vamos a tener casos de ministros cuestionados. En todos los gobiernos han tenido ministros cuestionados. Bueno, claro, alguien me dirá, oye, pero en este gabinete hay el mayor porcentaje de ministros cuestionados. Es verdad, ¿no? Jorge nos pone algo interesante. Este gabinete no tiene currículum, sino prontuariado. Sí, pues, eso es un tanto cierto, ¿no? O sea, acá tenemos un porcentaje mayor de ministros cuestionados, ¿no? Y el cuestionamiento de ministro, ¿saben qué es lo que ocurre? Yo siempre digo que la política es como el amor, ¿ya? Gestos, ¿ya? Gestos. Es sumamente importante, estos gestos, ¿ya? Puede ser que algo no tenga un efecto jurídico, puede ser que alguien me diga, oye, pero la presunción de inocencia, este señor es inocente mientras que no se pruebe judicialmente su culpabilidad. No, señor, o sea, el hecho de que ya esté cuestionado ya genera una afectación política y reduce su nivel de decisión y su nivel de maniobra dentro del aparato estatal. Un ministro cuestionado es un ministro debilitado, y no hay que tener un ministro debilitado.
¿no? Entonces ese ministro cuestionado, pues se tiene que ir. No, pero él es inocente, eso lo discutiremos judicialmente, pero políticamente la discusión es diferente, ¿ya? Eso es lo que tampoco se está viendo en claro, ¿no? Entonces, con eso hay que tener bastante cuidado. Y claro, poniendo el ejemplo que decía Nadia hace un rato respecto a si el gabinete, perdón, respecto del Congreso del 90 era obstruccionista o no, yo también estoy de acuerdo con que no, o sea, le otorgó importantes facultades legislativas al gobierno de Fujimori que generó cambios estructurales importantísimos, ¿no? ¿No? Los decretos legislativos que buscaron implementar una economía de mercado en el Perú fueron emitidos en ese periodo, lo que algunos llaman la primera fase del gobierno de Fujimori, ¿no? Entre el 90 y el 92, entre el 90 y el abril del 92, y que se emitieron todos esos decretos legislativos incluso durante la vigencia de la Constitución de 1979. Curioso, ¿no? ¿Ya? Entonces, y muchos de esos decretos legislativos están en vigencia aún. ¿Ya? Quizá uno de los más importantes es el decreto legislativo 757, la ley marco para el crecimiento de la actividad privada, sigue en vigencia. O sea, el decreto legislativo sigue ahí, ¿ya? Y nadie se atreve a derogarlo, pues sería una locura, ¿no? Entonces mucho cuidado, como decíamos, con este concepto de obstruccionismo. Y si queremos irnos al otro extremo, digamos, invertir la moneda, hablemos del Congreso del 2016, ¿no? No el elegido del 2016, que tenía mayoría de fuerza popular, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Entonces, este Congreso fue realmente obstruccionista, claro, era de loco, ¿no? Porque, le hacía problemas al gobierno de PPK por todo. Pero hay que reconocer que también este gobierno se ponía en bandeja, ¿no? O sea, ¿no? O sea, digamos, teníamos a un equipo de fútbol pesado al otro lado, pero yo, pues, oye, mi defensa era muy mala, méteme gol, pues, ¿no? ¿No? Y Fabián acá dice algo muy interesante, el Congreso del 2016 también le dio facultades legislativas a PPK, es verdad, claro, luego auscultaron los decretos legislativos hasta el milímetro, ¿no? Comas y puntos, ¿no? Pero efectivamente aprobaron más de 200 decretos legislativos en esa época, ¿no? Entre leyes y decretos legislativos, ojo, entre leyes y decretos legislativos. Entonces, mucho cuidado con el concepto que tenemos de cuándo somos obstruccionistas o no. Yo sí creo que maniobrando hábilmente, un presidente, ya ha pasado en otros países, o sea, no estamos diciendo nada nuevo, yo sí creo que un presidente con inteligencia, ¿no? No es sarcasmo, por si acaso, ¿no? Un presidente con inteligencia podría maniobrar adecuadamente aún teniendo un Congreso donde no goza de mayoría absoluta o relativa. En este caso no se goza de mayoría absoluta, pero sí de relativa. Con cierta habilidad y, evidentemente, designando a las personas adecuadas en los cargos adecuados, se puede obtener buenos resultados. No sé, Nadia, sobre eso, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, a ver, honestamente, y esta es una opinión muy personal, yo considero que no se ha empezado con buen pie en pro de lograr ello. Parece que desde el 28 de julio no se han tomado medidas políticas, decisiones políticas por parte del Ejecutivo que logren concertar, que logren acercar, sino todo lo contrario. Entonces, eso pues nos preocupa a todos los peruanos, no solamente a los académicos, sino creo que a todos. Y claro, ¿no? Lógicamente la responsabilidad del Congreso, este o cualquier otro, siempre será la de fiscalizar la labor del Ejecutivo, ¿no? Tampoco, como te dije, ¿no? Por muy presidente que tú seas, tampoco puedes pues, romper el orden constitucional y la institucionalidad en un país, que nos ha costado mucho, mucho, sostener, ¿no? Después de 20 años de dictadura, ¿no? Entonces, considero que la labor del Congreso es clave, pero sí, dentro de la teoría, pues, implica una dificultad para el Ejecutivo. Ahora, claro, los ejemplos que ustedes me dan son ciertos, ¿no? Aún en gobiernos en minoría, como se han dado en muchos casos, el Congreso ha dado las facultades delegadas a través de los decretos legislativos, ¿no? Autorizando para la emisión de decretos legislativos al presidente, al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, creo que
evidenciando que no han sido para nada obstruccionistas, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Pero más allá de esa facultad delegada, yo creo que dentro del análisis que podemos ver actual, dentro de la coyuntura actual, no vemos la postura del Poder Ejecutivo conciliadora, de diálogo, y como tú dices, que tenga pues las propuestas de candidatos idóneos dentro, no solamente del perfil profesional, sino personal, político, no solamente profesional, académico, sino también personal, político, que generen pues confianza, respaldo, no solo al Congreso, que finalmente nos representan estos 130 señores padres y madres de la patria, a todos los peruanos, sino que nos den la tranquilidad y la confianza a todos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso se debe cuidar, corregir, como tú dices, todavía se puede, parece que se va a lograr, parece que se está encaminando a ello, ojalá que sea así, por el bien de todos, ¿no? De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo de que no se ha empezado con buen pie, pues, para nada, ¿no? Podemos poner el ejemplo del canciller designado, y de nuevo, o sea, el problema estriba en, de repente, no dijo nada que constituyese un delito, o las apreciaciones o declaraciones que dio podían haber personas que estuviesen de acuerdo con lo que dijo, pero la mayoría no lo estaba, ¿no? Y como la política va de nuevo en gestos, ¿no? Tuvo que renunciar, ¿no? Bueno, en los corrillos de Palacio se dice más bien que lo renunciaron, ¿no? Pero el efecto es el mismo, ¿no? El efecto es el mismo, ¿ya? Es más, designaron a Óscar Maurtua, que es un tipo mucho más moderado, ojo, un tipo mucho más moderado con cuya designación el buen Cerrón no estaba de acuerdo, no estuvo de acuerdo. Y entonces corre el rumor, esto es sin confirmar, como dice Magali, que más bien lo que busca Pedro Castillo es desmarcarse de esta influencia que tiene Cerrón alrededor del gobierno y en particular del gabinete ministerial, y que ahí van encaminados estos cambios ministeriales. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa, de repente estamos especulando, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero el reto, ¿no? Es efectivamente designar personas capaces, o sea, que haya capacidad técnica y capacidad moral, ¿no es cierto? Y ese es un principio que se llama idoneidad, es un principio que no es un principio que está en el aire, ¿eh? Es un principio que está contenido en la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Entonces, la idoneidad significa de que la persona tenga capacidad legal, o sea, perdón, el funcionario tenga capacidad legal, que eso está establecido por la normativa, una capacidad técnica, que eso es cómo es que se encuentra calificado para el cargo, y la capacidad moral, que bueno, pues ya sabemos lo que es, ¿no? O sea, los valores éticos que son necesarios para poder desempeñar un cargo. Si no, efectivamente vamos muertos, no vamos a avanzar en ese sentido, ¿no? Y claro, acá, por ejemplo, Advocatus nos pregunta, ¿no? Vacancia presidencial o disolución del Congreso, ¿cuál es tu predicción o escenarios posibles? ¿No? Pregunta interesante y digamos que va a la yugular. Muy bien, ¿no? ¿Qué creemos que puede pasar? ¿Qué es lo que está más cerca? En verdad, ninguno de los dos es deseable, ¿no? En verdad, no queremos ninguno de los dos. Pero cualquiera de los dos podría ocurrir, ¿no? Cualquiera de los dos podría ocurrir. Va de nuevo, es un juego de ajedrez, o sea, depende quién juegue sus fichas. Una vacancia presidencial en este momento es imposible, porque no alcanzan los votos, ¿ya? La oposición tiene unos 79 votos y necesita 87, o sea, no alcanza. Ahora, ¿es posible obtener esos 8 votos que faltan? Tampoco es mecánica cuántica, ¿no? O sea, tan difícil no es, ¿ya? Así que una vacancia puede no estar tan lejana, más allá de que hagamos juicio de valor, si está bien o está mal, vamos a evaluar el escenario político. Y la disolución del Congreso, va de nuevo, depende de las fichas de ajedrez, o sea, porque si efectivamente Pedro Castillo cambia a Bellido y designa a un presidente del Consejo de Ministros que goce de consenso, entonces le van a dar la confianza y
la disolución del Congreso va a estar aún más lejos, ¿no? Aún más lejos. Entonces, difícil pronunciarse en ese sentido. ¿Tú, Nadia, qué opinas? Sí, buenísima. También cuando leí la pregunta me encantó. A ver, sus predicciones, dice. A ver, mira, coincido con lo que tú acabas de comentar, pero además podría agregar que este gobierno ha entrado con esta carta del cambio de constitución, ¿no? Ellos han entrado con esto del cambio de constitución, entonces creo que por allí vamos a tener cierto quiebre respecto a esta propuesta, ¿no? Cuando el presidente, porque tiene la facultad, pueda elevar pues una propuesta de reforma constitucional en este sentido, permitiendo pues el cambio, en este caso admitiendo un cambio en el 206 para que se convoquen en referéndum, si se cambia o no se cambia la Constitución, si estamos de acuerdo con ello, y esto, si es que tiene el rechazo por parte del Congreso, o sea, esta propuesta, podría generar allí, creo yo, una situación jurídica interesante que justo vamos a desarrollar con el doctor Castillo Córdoba en un evento posterior precisamente sobre esto, ¿no? Pero yo creo que dentro de las predicciones podría ocurrir ello, ¿no? Que por insistencia de este cambio de constitución del que yo soy enemiga, ya mis estudiantes me conocen, yo creo que no es... a ver, reformas parciales sí, hay que hacer algunos ajustes, y lo dije ahora mismo en este webinar. Y claro, reformas parciales, claro, claro. Parciales sí, total no. Esa es una posición personal fuera de las razones económicas, el impacto social, jurídico. Creo que es contraproducente en este momento en el que estamos teniendo problemas mucho más importantes que se deben resolver, ¿no? Bueno, entonces yo creo que podría por allí ya plantearse con este tema de la nueva constitución que ha sido pues la carta de entrada del gobierno que ahora mismo se encuentra, encabezado por Pedro Castillo, traer consigo ya el quiebre total entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Eso creo que podría pasar. Sí, es verdad, de acuerdo, de acuerdo. Analí, ¿cómo vamos con el tiempo? Ya debemos pasar a la ronda de preguntas, ¿verdad? Sí, justo ya han ido resolviendo algunas inquietudes por parte de los participantes. Yo he recogido algunas y las paso a comentarles. A ver. La Ya, por siguiente favor, Analí. interrogante es la siguiente. ¿Cuáles son los retos de los poderes del Estado para lograr la gobernabilidad? A ver, Nadia, tú primero y yo luego, ¿sí? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Bueno, creo que ya lo hemos venido comentando también, Analí, ¿no? Los retos que se presentan ahora mismo, como ya lo dije, el Estado se encuentra dividido pues clásicamente en estos tres poderes que son ramas del mismo árbol, o sea, no podemos enfrentarlas. Entonces, creo que lo que se debe buscar es lograr consensos, diálogos, reducir las brechas preexistentes que puedan existir, ¿no? Frente a la oposición entre el Congreso. Aunque escuchaba al maestro, al doctor Carlos Ramos Núñez, que esta discusión del Ejecutivo y el Legislativo es eterna desde que se creó la República Peruana. Él lo comentaba en sus clases de que esto no es algo novedoso, ¿no? El Congreso contra el Ejecutivo es de siempre, pero se debe tratar de buscar el diálogo, como tú bien has señalado, Cristian, la idoneidad dentro de no solamente los ministros que se propongan, sino las acciones del Ejecutivo que se desplieguen, ¿no? La idoneidad en ellas también, ¿no? Creo que eso podría señalar, no sé si puedes complementar tú. No te copié lo último, Nadia. El último punto, no sé por qué perdí un poquito de audio, lo último que dijiste. Sí, no, te decía que fuera del principio de idoneidad, perdón, que tú has comentado que has desarrollado dentro del Código de Ética de la Función Pública, no solamente en la propuesta de ministros, sino también la idoneidad en las acciones que despliegue el Poder Ejecutivo para respaldar, pues, la confianza del Congreso y de toda la población, ¿no? Que nos encontramos ahora mismo en ascuas, en una constante preocupación de lo que venga desarrollándose por parte del Poder Ejecutivo, del gobierno, ¿no? Claro, la incertidumbre de qué es lo que se viene, ¿no? ¿Cuál es la siguiente decisión que se va a tomar? Y si esta es una decisión apropiada, ¿no? Por ejemplo, este bono que se acaba de proponer, ¿no? Y que se va a implementar,
¿no? La cuestión es, muy bien, ¿cómo vamos a financiarlo? Una primera pregunta. Y la segunda pregunta es, perdón, ¿cuáles son los efectos económicos de ese ingreso de fondos o de recursos a la economía? Porque, como todos bien sabemos, el aumento de circulante tiende a generar aumento de los precios. Y ahora que hay una presión inflacionaria, eso podría generar un efecto contraproducente, ¿no? En economía, los efectos directos siempre son más fuertes que los efectos indirectos, ¿ya? Eso hasta por sentido común. Entonces, mi preocupación es que esa toma de decisión, y como varias otras, no se hayan efectuado con el suficiente análisis técnico, ¿ya? O sea, una cosa que digamos, esto me parece que está bien, sí, pero primero tienes que hacer el análisis técnico para ver cómo lo ruteas, ¿no? Cómo estableces el mecanismo para poder hacerlo posible, ¿ya? Entonces, es muy, muy complicado tomar decisiones públicas, ¿no? Entonces, el tema es qué va a pasar ahora, ¿no? Si es que efectivamente vamos a tener nuevos ministros y qué decisiones van ellos a tomar, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. A ver, Analí, la siguiente Excelente. pregunta, por favor. Tenemos la otra consulta y es el siguiente. El Congreso debe aceptar un gabinete que está integrado por personas que no tienen el perfil profesional y de gestión para asumir ministerios, personas que están cuestionadas con investigaciones y juicios, en este caso con terrorismo y otros delitos graves. Yo creo que no. Pero yo creo que también lo hemos desarrollado ya, Cristian, esa pregunta. Yo la leí, Analí. Sí, es verdad, nadie la leyó. Ya la comentamos, ahí dijimos que pues el legislativo no tiene que hacerlo porque su misión es la de fiscalizar lo que hace el Ejecutivo, de que haga un buen trabajo. Finalmente nos están representando a todos. Sí, muy cierto. Excelente. Entonces, para finalizar, tenemos la última pregunta. ¿Qué debe ser la sociedad civil para ser parte de la gobernabilidad? Importante, interesante. Yo creo que esos mecanismos son muy poco difundidos, Cristian. Te comento que en los años que he tenido dentro de los diferentes niveles de gobierno en los que he trabajado, he visto que los mecanismos de participación ciudadana son muy poco difundidos a la sociedad civil. Por ejemplo, es verdad. Presupuesto participativo, ¿no? Audiencias públicas, muy poca participación por parte de la ciudadanía porque se sociabiliza muy poco ello, ¿no? Yo creo que lo primero que se debe hacer es sensibilizar a la población de que no solamente el sufragio es el único mecanismo de participación, porque no los conocen. Entonces, si es que no conocen los mecanismos de participación, entonces solamente van a sufragar porque si no les imponen una multa, ¿no? Fuera de la poca conciencia que tampoco se fomenta cívica y además el sentimiento constitucional que siempre comento yo, parte de la doctrina de Pablo Lucas Verdú, ¿no? Profesor argentino. Que no tenemos ese sentimiento, ese arraigo por nuestra Constitución. Bueno, entonces creo que lo primero y pieza clave sería la sensibilización en los mecanismos de participación ciudadana a la sociedad, como punto importante para partir de allí recién armar la hoja de ruta, como tú dices. Sí, de acuerdo. Necesitamos que la sociedad participe más, ¿no? Que el pueblo participe, no solamente haciendo marchas, o sea, las marchas están bien, ¿ya? La marcha está genial, ¿ya? Pero no basta con hacer marchas, ¿ya? Hay que tener una actuación más activa, hay que actuar de manera más decidida a través de iniciativas legislativas ciudadanas, a través de iniciativas de referéndum, a través de utilizar los mecanismos de acceso a la información, o sea, ya son los mecanismos que efectivamente provee la normativa para poder interactuar con el Estado y obtener los resultados que se requieren, ¿no? Yo creo que también va por ese lado. Sí. Muchísimas gracias, estimados, por sus importantes reflexiones. Estos y más preguntas serán abordados en nuestro programa. Continuando con nuestro webinar, quiero dar pase a nuestro coordinador del programa de especialización en Derecho Constitucional, Cristian Guzmán, quien nos va a comentar un poco acerca de nuestra nueva modalidad de estudio y del programa. Adelante, profesor Cristian. Bien, ante todo,
muy buenas tardes nuevamente. Me toca conversar con ustedes acerca del programa de especialización en Derecho Constitucional, ¿ya? Este programa que estamos implementando desde principios de este año tiene por finalidad generar una fuerte mejora de los conocimientos de los profesionales en materia de derecho constitucional general, ¿no? O sea, que comprendamos cómo funciona el derecho constitucional y esto nos lleve, ¿no?, a obtener mejores resultados en nuestra interacción dentro del Estado, en nuestra labor en la actividad privada, porque recordemos nosotros de que el derecho constitucional es la base de todo, ¿ya? Y a mí no se me ocurre cómo se puede hacer derecho administrativo sin conocer derecho constitucional. O cómo puede hacerse derecho laboral sin conocer derecho constitucional. O cómo puede hacerse derecho de familia sin conocer derecho constitucional. Es imposible. Requerimos esta base, ¿no? Por eso los cursos de derecho constitucional son los primeros que se enseñan en el pregrado, ¿no?, de cualquier facultad de derecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la certificación que se otorga? De especialista en Derecho Constitucional a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Las clases a distancia en tiempo real como esta, ¿no?, en que además interactuamos, y un total de 192 horas lectivas. Es una cosa impresionante, ¿no? Es básicamente un cuarto de maestría, ¿no? Es el equivalente a un semestre académico de una maestría, ¿ya? Y se divide en 6 importantes módulos. El curso de Teoría del Estado, a cargo de este humilde servidor, que nos explica cómo es que el Estado evoluciona, nos explica cuáles son los elementos del Estado, y además qué cosa es el Estado de Derecho, ¿no? Tenemos un segundo módulo de Teoría de la Constitución, a cargo del profesor Gustavo de Gansén, y donde nos explican qué es la Constitución, cómo está estructurada, cómo evoluciona, y sobre todo cómo es que esta se tutela. Y acá se habla, por ejemplo, de la reforma constitucional, un tema que hemos abordado hace unos instantes. El tercer módulo, Estructura del Estado y Descentralización, está a cargo de la profesora Nadia, justamente, ¿no? Importante tema que nos dice cómo es que funciona el Estado, cómo funcionan cada uno de sus estamentos, los diversos poderes del Estado, y además cómo funcionan los gobiernos locales y regionales. Un módulo 4, de las formas de gobierno y control del poder, a cargo del profesor García Toma, que lo que más bien nos explica cómo funciona el equilibrio de poderes y cómo es que se entienden las formas de gobierno, los sistemas de gobierno, el parlamentarismo, el presidencialismo, el semipresidencialismo, y cómo esto interactúa en el escenario mundial y peruano. El módulo 5, el derecho constitucional económico, a cargo del profesor Luis Sáenz, importante tema que además se enfoca en el régimen económico, ¿no?, de la Constitución. Un tema que se debate mucho, que se sigue debatiendo y que es importante entender. Y finalmente tenemos el módulo 6 de Teoría de los Derechos Fundamentales, a cargo de la doctora Paula Severino, en donde vamos a analizar los derechos fundamentales no solamente de una perspectiva dogmática tradicional, sino vamos a ingresar de manera novedosa a ver temas muy, muy novedosos, como temas de género, por ejemplo, ¿ya?, en la teoría de los derechos fundamentales. Siguiente, por favor. Acá tenemos la plana docente que ya hemos adelantado, ¿no? Este humilde servidor, la profesora Nadia, el profesor Gustavo de Gansén, que ha sido ministro de Justicia, ¿no? Que es máster en Administración y Gerencia Pública, es especialista en Derechos Humanos y en Derecho Constitucional. Siguiente, por favor. Tenemos al profesor García Toma, que también lo conocemos muy bien, ha sido también ministro de Justicia, ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Tenemos al profesor Luis Sáenz, ¿no?, que es funcionario y asesor del Tribunal Constitucional desde hace muchos, muchos años, ¿no? Secretario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Bueno, Víctor García Toma, hay que recordar, es vicepresidente y actual presidente de ejercicio de la asociación. Dicho sea de paso, todos nosotros también somos miembros de la Asociación de Derecho, de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Y finalmente tenemos a la profesora Paula Severino, doctora en Derecho por la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y especialista en bioética y derechos humanos. ¿Ya? Esa es la programación de los docentes, que podría eventualmente cambiar, pero evidentemente si tenemos
si hay algún docente que no puede dictar su curso, pues va a ser reemplazado por un docente de similares características, como los docentes que tenemos aquí, que es de un nivel importantísimo, ¿no? Muy rápidamente la experiencia de la universidad en cifras para comprender cómo es que el programa va a ser dictado de manera sumamente eficiente. Siguiente, por favor. Bien, contacten con nuestra asesora, con Ada Luz Núñez Pérez, y si tienen también alguna duda, pueden contactar también con nosotros. Bien, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ustedes. También estamos compartiendo por el chat el enlace para mayor información acerca del programa. Asimismo, también el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Estimados profesores, los invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Bien, muchas gracias. Doctora Nadia, por favor. Bien, primero agradecer a la Universidad Continental por crear estos espacios importantes para poder disertar sobre temas de coyuntura que nos interesan a todos, desde una perspectiva del análisis pues, de derecho comparado que he tratado de hacer esta noche. Agradecerle la amable invitación al doctor Guzmán Napurí, siempre un placer compartir, doctor Guzmán, con usted. Igualmente, igualmente. Y a todos ustedes por su presencia, por sus preguntas que hacen dinámica y más interesante las exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias Nadia, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias al apoyo administrativo de la universidad que siempre es excelente, y nos vemos en nuestro siguiente webinar. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental les agradecemos su participación. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.